Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí: la posible relación secreta entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Desde que Senkalkam conquistó nuestros corazones, la química innegable entre Kerem y Hande, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha alimentado las esperanzas de una legión de fans alrededor del mundo. Los rumores y las especulaciones han estado circulando sin cesar, y hoy vamos a desentrañar lo que sabemos, lo que creemos y lo que los fans están exigiendo a gritos: una confesión. Vamos a analizar las pruebas, las pistas sutiles, los momentos significativos y las teorías de los fans más apasionados. Vamos a examinar sus interacciones en las redes sociales, sus entrevistas, sus apariciones públicas y, por supuesto, la magia que crearon juntos en la pantalla. ¿Realmente hubo algo más que una simple amistad entre ellos? ¿O todo es producto de nuestra imaginación colectiva, alimentada por la intensidad de su conexión en la ficción? Antes de que nos sumerjamos de lleno, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre tus series y celebridades favoritas. Únete a nuestra comunidad y comparte tu pasión con nosotros. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por tu apoyo constante. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a empezar. La verdad es que la relación entre Kerem y Hande siempre ha sido un enigma envuelto en un misterio. Durante la transmisión de Senkalkam, era imposible negar la química explosiva entre ellos. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo gritaba una conexión profunda que iba más allá de la simple camaradería profesional. Los fans, con su aguda observación, capturaron cada detalle, cada microexpresión, alimentando la esperanza de que su romance en la pantalla se trasladara a la vida real. Pero vayamos más allá, desgranemos esa química que para muchos era el secreto mejor guardado de la televisión turca. ¿Qué la hacía tan especial? No era solo la belleza innegable de ambos, sino la forma en que se complementaban, la facilidad con la que se conectaban a un nivel emocional que trascendía el guión. Pero, ¿qué pruebas tenemos realmente? Más allá de la obvia química, existen una serie de incidentes y declaraciones que han mantenido viva la llama de la especulación. Por ejemplo, ¿recuerdan esas fotos paparazzi de ellos juntos, en lugares exóticos, disfrutando de momentos aparentemente íntimos? Esas imágenes, aunque nunca confirmadas oficialmente como una relación formal, ciertamente añadieron leña al fuego. Hablamos de las fotos en las Maldivas, ese viaje que parecía una luna de miel anticipada. Los detalles eran mínimos, pero las sonrisas, el ambiente relajado y la cercanía física hablaban por sí solos. Los fans, expertos detectives, analizaron cada grano de arena, cada ola, cada reflejo en las gafas de sol, buscando la confirmación definitiva. Cada publicación en redes sociales, cada comentario de alguien cercano a la pareja, era diseccionado hasta la extenuación. Luego están las entrevistas. Kerem y Hande a menudo respondían preguntas sobre su relación con evasivas o respuestas ambiguas, dejando espacio para la interpretación. En lugar de negar rotundamente cualquier romance, parecían disfrutar jugando con la ambigüedad, alimentando aún más las expectativas de sus fans. Recuerdo una entrevista en particular donde les preguntaron directamente si había algo más entre ellos, y ambos se miraron con una sonrisa cómplice antes de responder con un simple: somos muy buenos amigos. ¿Amigos? ¿En serio? La sonrisa cómplice decía mucho más que las palabras. Recordemos la entrevista en la que Kerem, visiblemente nervioso, tartamudeó al hablar de Hande, resaltando su inteligencia y talento, pero también su increíble energía. Hande, por su parte, no paraba de sonreír y asentir, reforzando la idea de que había algo más que una simple amistad. Esos momentos, capturados en vídeo y repetidos una y otra vez por los fans, se convirtieron en la prueba irrefutable de su amor secreto. ¿Y qué decir de las redes sociales? Sus interacciones online eran un festín para los fans. Comentarios cariñosos, emojis reveladores, likes estratégicos, cada interacción era analizada minuciosamente en busca de pistas sobre su verdadera relación. Incluso una simple foto donde aparecían llevando la misma pulsera generó un torbellino de teorías y especulaciones. Esa pulsera, el brazalete del amor como lo bautizaron los fans, se convirtió en un símbolo de su conexión. Cada vez que aparecía en una foto de alguno de los dos, la histeria colectiva se apoderaba de las redes sociales.
Los foros se llenaban de análisis detallados sobre el origen de la pulsera, su significado y la posible conexión con alguna fecha importante para la pareja. La capacidad de los fans para encontrar significado oculto en cada detalle era, simplemente, asombrosa. Pero no todo es color de rosa en el mundo de los fans de Kerem y Ande. También ha habido momentos de decepción, de confusión y de dolor. Después del final de Senkalkam, y tras un periodo donde parecían estar más unidos que nunca, la noticia de su separación cayó como un balde de agua fría. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las respuestas a estas preguntas permanecen en gran medida sin respuesta. La ruptura fue un golpe duro para los fans, que vieron sus sueños desvanecerse en un instante. Las teorías sobre las razones de la separación florecieron: presión mediática, incompatibilidad de agendas, diferencias personales. Nadie sabía la verdad, y el silencio de Kerem y Ande solo alimentó la incertidumbre. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con fans culpando a uno u otro, o incluso inventando historias sobre terceras personas involucradas. Sin embargo, incluso después de su separación, la esperanza de una reconciliación nunca se extinguió por completo. Los fans, con su optimismo inquebrantable, seguían encontrando señales y pistas que sugerían que el amor entre Kerem y Ande aún podría estar vivo. Sus apariciones en los mismos eventos, aunque separadas, eran interpretadas como señales de que todavía existía una conexión entre ellos. Las declaraciones ambiguas en entrevistas sobre el amor y las relaciones alimentaban la esperanza de que en el futuro podrían volver a estar juntos. Esas apariciones, cuidadosamente analizadas por los fans, se convertían en pequeños oasis de esperanza en medio del desierto de la separación. Cada mirada, cada gesto sutil, era interpretado como un indicio de que el amor seguía vivo. Incluso el hecho de que ambos siguieran trabajando en la misma industria, compartiendo espacios y conociendo a las mismas personas, era visto como una señal del destino. Y es aquí donde entra en juego la exigencia de los fans, una confesión. Quieren saber la verdad. Quieren saber si realmente hubo un romance entre Kerem y Ande, y si aún existe la posibilidad de una reconciliación. Quieren que dejen de jugar con la ambigüedad y que se sinceren sobre sus sentimientos. Es la búsqueda de la verdad, de la confirmación de que sus sentimientos y esperanzas no eran en vano. Es la necesidad de cerrar el círculo, de entender lo que realmente pasó y de tener la oportunidad de seguir adelante, ya sea celebrando un reencuentro o aceptando la realidad de la separación. Entiendo perfectamente esta exigencia. Los fans han invertido mucho tiempo, energía y emoción en esta relación. Han seguido de cerca cada paso de su carrera, han celebrado sus éxitos, han apoyado su trabajo y han soñado con verlos juntos. Se merecen una respuesta, una explicación, una confirmación o una negación. Es una inversión emocional que exige reciprocidad. Los fans se sienten parte de la historia, como si fueran amigos cercanos de Kerem y Ande, y por lo tanto, merecen ser informados sobre lo que está pasando en sus vidas. Es una demanda legítima, nacida del cariño y la admiración. Pero también entiendo la posición de Kerem y Ande. Su vida privada es suya y tienen derecho a protegerla. No están obligados a revelar detalles íntimos de su relación al público. Tienen derecho a mantener el misterio, a jugar con la ambigüedad y a proteger su intimidad. Es un derecho fundamental. La presión mediática y la constante vigilancia de los fans pueden ser abrumadoras, y es comprensible que quieran proteger su privacidad. Revelar detalles íntimos sobre su relación podría exponerlos a un escrutinio aún mayor y afectar su bienestar emocional. Sin embargo, la presión de los fans es real y constante. Las redes sociales están inundadas de mensajes exigiendo una confesión. Los hashtags #Kerem Ande confesión y #Ande Kerem revelación son tendencia constantemente. Los fans están organizando campañas y peticiones online para que Kerem y Ande se sinceren. Es una muestra del poder de las redes sociales y de la capacidad de los fans para movilizarse y hacer oír su voz. Las campañas online, las peticiones y los mensajes masivos son una forma de presionar a Kerem y Ande para que respondan a sus preguntas y satisfagan su curiosidad. ¿Responderán Kerem y Ande a estas exigencias? ¿Se atreverán a confesar la verdad sobre su relación? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, el interés y la pasión de los fans por esta pareja no disminuirán en el corto plazo. La magia que crearon juntos en Senkalkam sigue viva en los corazones de millones de personas alrededor del mundo, y la esperanza de una reconciliación sigue ardiendo con fuerza.
La llama sigue encendida, alimentada por la nostalgia, la esperanza y la innegable química que existió entre ellos. Ahora hablemos un poco más sobre los factores que alimentan esta obsesión de los fans. Creo que hay varias razones clave. En primer lugar, como ya he mencionado, la química entre Kerem y Yandhi es innegable. Era palpable en cada escena de Sencal Camp. Su conexión era tan intensa que era difícil creer que no hubiera algo más entre ellos. Era una química que trascendía la pantalla, una conexión que se sentía real y auténtica. En segundo lugar, el éxito de Sencal Camp contribuyó enormemente a la fascinación de los fans. La serie fue un fenómeno global, llegando a audiencias de todo el mundo y catapultando a Kerem y Yandhi al estrellato internacional. El hecho de que la serie fuera tan popular hizo que su relación fuera aún más pública y expuesta al escrutinio de los medios y los fans. El éxito de la serie les dio una plataforma global, aumentando su visibilidad y haciendo que su relación fuera aún más interesante para el público. En tercer lugar, la personalidad de Kerem y Yandhi juega un papel importante en su atractivo. Ambos son carismáticos, talentosos y atractivos. Tienen una presencia magnética que atrae a la gente. Además, ambos parecen ser personas genuinas y auténticas, lo que los hace aún más atractivos para los fans. Su carisma y autenticidad los convierten en figuras cercanas y admirables para sus fans. En cuarto lugar, la cultura fan juega un papel importante. Los fans de Kerem y Yandhi son una comunidad unida y apasionada. Comparten su amor por la pareja y se apoyan mutuamente. Esta comunidad crea un sentido de pertenencia y refuerza la obsesión por la relación. La comunidad fan es un espacio seguro donde los fans pueden compartir sus sentimientos, teorías y esperanzas sobre la relación de Kerem y Yandhi. Finalmente, la naturaleza de las redes sociales contribuye a la fascinación de los fans. Las redes sociales permiten a los fans seguir de cerca la vida de Kerem y Yandhi y les proporcionan una plataforma para expresar su amor y apoyo. Las redes sociales también alimentan los rumores y las especulaciones, manteniendo viva la llama de la esperanza. Las redes sociales son una herramienta poderosa que permite a los fans estar conectados con sus ídolos y seguir cada detalle de sus vidas. Pero, ¿qué pasaría si Kerem y Yandhi finalmente confesaran su amor? ¿Cómo reaccionarían los fans? Creo que la reacción sería abrumadoramente positiva. Los fans celebrarían la noticia con entusiasmo y alegría. Se sentirían validados en su creencia de que siempre hubo algo especial entre Kerem y Yandhi. Sería la confirmación de sus sueños, la recompensa a su fidelidad y la justificación de su inversión emocional. Sin embargo, también creo que habría algunos fans que se sentirían decepcionados. Algunos fans pueden preferir mantener la relación en su imaginación, y la confesión podría romper esa fantasía. Otros fans pueden sentir que la relación es demasiado pública y que preferirían que Kerem y Yandhi mantuvieran su vida privada en secreto. La realidad a veces no cumple con las expectativas, y algunos fans podrían sentir que la confesión rompe la magia y la fantasía que rodeaba su relación. En última instancia, la decisión de confesar o no su amor es exclusivamente de Kerem y Yandhi. Tienen que hacer lo que sea mejor para ellos y lo que les haga felices. Pero independientemente de lo que decidan hacer, una cosa es segura, los fans siempre los apoyarán y seguirán amando su trabajo. Su talento y su dedicación a su trabajo seguirán siendo admirados por sus fans, independientemente de lo que decidan hacer con su vida personal. Ahora, me gustaría escuchar su opinión. ¿Creen que Kerem y Yandhi deberían confesar su amor? ¿O deberían mantener su relación en secreto? Déjenme sus comentarios a continuación. Me encantaría saber lo que piensan. Su opinión es valiosa y nos ayuda a entender mejor la complejidad de esta situación. Además, me gustaría saber cuáles son sus momentos favoritos de Kerem y Yandhi juntos. ¿Hay alguna escena de Sencal Camp que les guste especialmente? ¿Hay alguna entrevista que les haya llamado la atención? Compartan sus recuerdos favoritos con nosotros. Compartir sus momentos favoritos nos permite revivir la magia de su relación y celebrar su talento. Y antes de que nos vayamos, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchos más vídeos interesantes sobre sus series y celebridades favoritas en camino. No se pierdan nada. Suscríbanse para no perderse ninguna de nuestras novedades. También no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado. Su apoyo significa el mundo para nosotros.
Y compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Kerem y Yandhi. Compartir es amar. En resumen, hoy hemos explorado la fascinante relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, la intensa exigencia de los fans por una confesión, y los factores que alimentan esta obsesión. Hemos analizado las pruebas, las pistas sutiles, los momentos significativos y las teorías de los fans. Hemos considerado la posición de Kerem y Yandhi y la presión que enfrentan. Y hemos reflexionado sobre cómo reaccionarían los fans si finalmente confesaran su amor. Ha sido un viaje intenso y lleno de emociones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por su tiempo y su atención. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Realmente aprecio su tiempo y su atención. Espero que hayan disfrutado de nuestra inmersión profunda en el mundo de Kerem y Yandhi. Espero que hayamos aclarado algunas dudas y hayamos generado aún más preguntas. Esa es la magia del misterio. Recuerden que este es solo nuestro punto de vista, y nos encantaría escuchar sus opiniones y teorías. Déjenos sus comentarios abajo, ya saben que nos encanta leerlos. Cuéntenos qué piensan sobre todo este asunto. ¿Creen que hay algo más entre Kerem y Yandhi? ¿O es solo una amistad muy fuerte? ¿Deberían confesar sus sentimientos al mundo? Queremos saberlo todo. No se queden con la duda. Y ahora, llegamos a la parte final de nuestro vídeo. Antes de despedirnos, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta. Es una forma sencilla de apoyarnos y ayudarnos a seguir creando contenido que les guste. Un simple clic puede hacer la diferencia. También si creen que este vídeo podría ser interesante para sus amigos que también son fans de Kerem y Yandhi, no duden en compartirlo. Cuanto más seamos, mejor. Compartan el amor y la pasión por Kerem y Yandhi. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito a nuestro canal, los invito a que lo hagan ahora mismo. Tenemos muchos más vídeos interesantes sobre sus series y celebridades favoritas en camino. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros estrenos. No se pierdan la oportunidad de estar al día con las últimas noticias y rumores sobre sus ídolos. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Les mando un abrazo virtual.